Jerusalén duerme bajo un cielo sin luna. Las calles de piedra reflejan la luz temblorosa de unas pocas lámparas, mientras el viejo obispo Narciso se arrodilla ante un pequeño altar. Tiene más de 100 años, pero sus ojos conservan el brillo sereno de quien ha visto mucho y ha perdonado aún más. De pronto, la calma se rompe. Un rumor corre entre la gente. Acusan a Narciso de un crimen terrible. Las voces lo señalan, los corazones dudan, y la ciudad que antes lo veneraba, ahora lo juzga. Sin embargo, el anciano no se defiende. Guarda silencio. Solo mira el crucifijo y susurra una oración. Días después, llega la noche de la vigilia pascual. En la iglesia, las lámparas se han quedado sin aceite y la oscuridad amenaza con apagar la celebración. Narciso se acerca lentamente al altar, toma una vasija con agua y con fe absoluta bendice el líquido. Entonces el milagro sucede. El agua se transforma en aceite puro y las lámparas vuelven a brillar, encendiendo la fe de todos los presentes. Pero para entender cómo un anciano obispo llegó a ese momento de gracia, debemos volver al principio. Era el siglo II después de Cristo. Jerusalén seguía marcada por las heridas de la destrucción del templo y el dominio del Imperio Romano. Las calles estaban llenas de soldados, mercaderes y peregrinos que buscaban un sentido en medio del caos. La fe cristiana comenzaba a extenderse, pero era una llama frágil en un mundo que aún no comprendía su luz. Los seguidores de Cristo se reunían en casas ocultas, celebrando la Eucaristía en voz baja, temiendo ser descubiertos. Y sin embargo, cada gesto, cada oración, encendía una esperanza nueva. La ciudad santa se había convertido en un lugar de contradicciones, poder y pobreza, fe y miedo, silencio y persecución. Los hombres buscaban sabiduría en los filósofos, los templos y las sinagogas, pero el alma del pueblo ansiaba algo más profundo, una verdad que no se pudiera quemar ni destruir. En ese tiempo de incertidumbre, cuando los corazones necesitaban un pastor que recordara la fuerza del perdón y la pureza de la fe, Dios preparaba el nacimiento de un hombre llamado Narciso. Un nombre que resonaría entre las piedras de Jerusalén como un susurro de esperanza. No se sabe con certeza si Narciso nació en Grecia o en la misma Tierra Santa, pero las antiguas tradiciones coinciden en algo. Desde niño, su alma irradiaba serenidad. Era un muchacho silencioso, de mirada profunda, que prefería la compañía del silencio antes que el bullicio del mercado. Creció en un mundo dividido entre la sabiduría de los filósofos y la nueva fe de los cristianos. Su familia, sencilla y temerosa de Dios, le enseñó que la verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por la pureza del corazón. Desde pequeño, Narciso observaba a los ancianos orar, y sus ojos se llenaban de un deseo que aún no comprendía: servir a ese Dios invisible que hablaba en el silencio. En las noches se le veía sentado bajo el cielo, mirando las estrellas. Decía que en cada una veía una promesa, una luz que recordaba a los hombres su destino eterno. Fue en una de esas noches cuando, todavía niño, pronunció una frase que su madre jamás olvidó: «Quiero que mi vida sea una lámpara que nunca se apague». Esa inocente oración fue el comienzo de un camino que lo llevaría con los años a encender la fe de toda una ciudad. El llamado de Narciso no llegó con un rayo ni con una voz del cielo. Fue algo más silencioso, más profundo. Nació de una certeza que crecía en su interior, como una llama que se encendía lentamente sin consumirse. Durante años buscó la verdad entre libros,
oraciones y soledad. Le atraía el retiro, el silencio, la contemplación. Pero lo que más lo conmovía era el sufrimiento de la gente, los pobres, los enfermos, los perseguidos por su fe. Veía en ellos el rostro de Cristo y comprendía que la oración no bastaba si no iba acompañada de compasión. Una noche, mientras oraba en una cueva a las afueras de Jerusalén, el joven Narciso sintió en lo más hondo de su alma una voz suave que decía: «Sé luz para mi pueblo». No fue un mandato, sino una invitación, una promesa que transformó su vida para siempre. Desde entonces comprendió que su destino no era esconderse, sino servir. Su vocación no nació del poder ni del miedo, sino de un amor que se derramaba silenciosamente, como el aceite que más tarde sería símbolo de su fe. Con los años, Narciso fue elegido obispo de Jerusalén. Su fama de sabiduría y santidad se extendió más allá de las murallas de la ciudad. Era un pastor justo, firme en la fe, pero lleno de ternura. Caminaba entre la gente sin escoltas ni riquezas, y muchos decían que su sola presencia traía paz. Sin embargo, no todos lo amaban. Algunos hombres poderosos, movidos por la envidia, comenzaron a murmurar contra él. Decían que su humildad era hipocresía, que su autoridad era débil, y cuando las palabras no bastaron, inventaron una calumnia. Lo acusaron de un crimen que jamás cometió. El pueblo quedó dividido. Algunos se apartaron, otros lloraban en silencio. Narciso, por su parte, no se defendió. Reunió a sus discípulos, los bendijo y dijo: «Dios conoce la verdad. A Él le basta mi silencio». Luego se retiró, desapareciendo entre los caminos del desierto. Pasaron años. Los acusadores murieron en circunstancias misteriosas. Uno se arrepintió y confesó su mentira, otro murió consumido por el fuego, y el tercero quedó ciego. Cuando el pueblo comprendió la verdad, Narciso regresó. Ya era un anciano, pero su espíritu brillaba más fuerte que nunca. Volvió a Jerusalén sin rencor, con el corazón lleno de perdón. Su silencio había hablado más que 1000 palabras, y su regreso fue como el amanecer después de una noche sin estrellas. El regreso de Narciso a Jerusalén fue recibido como una señal del cielo. El anciano obispo, marcado por los años y el silencio, volvió a su sede con una paz que desarmaba cualquier duda. Sus palabras eran pocas, pero cada una encendía la fe de quienes lo escuchaban. El milagro más recordado ocurrió una noche de Pascua. Las lámparas del templo se habían quedado sin aceite y la celebración estaba a punto de apagarse. Narciso, con gesto tranquilo, tomó una vasija con agua, elevó su mirada al cielo y pronunció una breve oración. Cuando vertió el líquido en las lámparas, el agua ardió como fuego puro. El resplandor llenó el templo y el pueblo cayó de rodillas, comprendiendo que la fe puede convertir lo imposible en luz. También se contaban historias de curaciones y profecías. Decían que bastaba su bendición para devolver la esperanza a los enfermos y que su mirada podía leer el alma de quien se le acercaba. Pero más allá de los prodigios, su mayor milagro fue su corazón, la capacidad de perdonar, incluso a quienes lo habían destruido. Narciso enseñaba que la pureza no consiste en no caer, sino en levantarse sin rencor, que la verdad no necesita ruido porque brilla sola, y que una vida ofrecida a Dios, aunque parezca pequeña, puede iluminar generaciones enteras. Dicen que Narciso vivió más de 116 años. Su cuerpo se volvió frágil, pero su espíritu parecía rejuvenecer con cada amanecer. Hasta el final siguió orando por su pueblo, bendiciendo a los peregrinos y ofreciendo su silencio como testimonio de fe. Un día, sintiendo que su hora se acercaba, pidió que lo llevaran al templo.
Se sentó frente al altar, miró la lámpara encendida y sonrió. «Dios ha sido mi luz», susurró. Luego cerró los ojos y se durmió en paz, como quien regresa a casa después de un largo camino. La noticia se extendió por toda Jerusalén. Las campanas repicaron, los fieles encendieron lámparas en su honor, y durante días la ciudad pareció envuelta en una calma sobrenatural. Su tumba se convirtió en lugar de oración, y pronto comenzaron a contarse favores y milagros concedidos por su intercesión. Siglos después, su nombre fue inscrito entre los santos, como uno de los obispos más antiguos y venerados de la Iglesia. Pero más allá de los títulos, lo que quedó fue su ejemplo: la paciencia del justo, la pureza del perdón y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre resplandece.